Resolvemos la siguiente integral que nos pide calcular la integral de tangente de pi z dividido entre z al cubo a lo largo de la curva módulo de z igual a 1, que es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Bien, trazamos la curva entonces y analizamos los puntos donde el argumento de esta integral no es analítica. Podemos observar ya rápidamente que no es analítica en z igual a 0, pero debemos tomar en cuenta que la función tangente tiene puntos donde no es analítica y la escribimos para eso de la siguiente forma: tangente de pi z como seno de pi z sobre cos de pi z. Y aquí ya está un poco más claro que vamos a hallar los puntos donde el denominador se hace 0 y la función, el argumento de la integral, no sería analítica. Estos puntos son z al cubo por cos de pi z igual a 0. Resolvemos esta ecuación igualando a 0 cada uno de estos miembros. Tendríamos z al cubo igual a 0 o coseno de pi z igual a 0. Muy bien, entonces del primer valor tenemos la única solución, que es z igual a 0. Y para el segundo valor vamos a aplicar la expresión del coseno de phi o coseno de un número z en términos de la función exponencial. Bien, entonces la escribimos en términos de la función exponencial. La reducimos un poco esta ecuación para hallar los valores de z y despejando aplicamos logaritmos. Tendríamos que 2 por i por pi por z va a ser igual al logaritmo de menos 1. Hallando el logaritmo del número complejo menos 1, que su módulo sería 1 y su argumento sería pi, tenemos logaritmo del módulo de menos 1 más i veces pi más 2 veces k por pi. Bien, entonces logaritmo de menos 1 nos daría 0 y tendríamos i veces pi, factorizando el valor de pi de acá, 1 más 2k. Entonces i con pi de ambos miembros de la igualdad se simplifican y tendríamos despejando que z va a ser igual a 1 medio más k, donde el valor de k va a tomar valores de 0 más menos 1 más menos 2 y vamos a analizar aquellos que quedan dentro de la circunferencia C, donde vamos a hacer nuestra integración. Por ejemplo, si yo doy k igual a 0, tendría z igual a 1 medio. Entonces estaría en este punto. Si está dentro de la circunferencia. Es un punto donde la función no va a ser analítica. Si diera k igual a 1, tendría 3 medios y 3 medios está afuera de la circunferencia, por lo tanto ese punto no lo toma en cuenta. Si tomara k igual a 2, tendríamos 5 medios, que estaría mucho más lejos. Entonces, si tomara k igual a menos 1, tendría 1 medio menos 1, tendría menos 1 medio. Si lo tendría aquí, menos 2 más 1 medio, si tomara k igual a menos 2, sería menos 3 medios. Entonces solamente tengo dos puntos interiores a la curva C, que sería z igual a 1 medio para k0 y z igual a menos 1 medio para k igual a menos 1 en la solución de coseno de pi z igual a 0. Además también tenemos el valor z igual a 0 donde la función no es analítica. Ahora, representando estos tres puntos dentro de la circunferencia C, aislaríamos a los mismos por el principio de deformación de contornos en la curva C1, C2 y C3. Entonces ahora por la integral para dominios múltiplemente conexos, tendríamos que la integral va a ser ahora la integral de la función en la curva C1, la integral de la función en la curva C2 y la integral de la función en la curva C3. Y vamos a aplicar la fórmula integral de Cauchy para resolver cada uno de ellos. Bien, entonces en el primero, si analizamos la fórmula integral de Cauchy, dice que existe un factor y este factor va a evaluar a toda la función en el punto z sub 0 y si está elevada a alguna potencia la va a derivar. En este caso podemos analizar que no aparece el factor que estamos aislando, que sería z más 1 medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos y dividimos este factor y ahora la función a evaluar va a ser la que se encuentra en el numerador. Vamos con la curva C sub 2. En la curva C sub 2 está sencilla, ya que el punto donde la función es analítica es 0 y simplemente nos va a quedar evaluar esta función, en este caso con dos derivadas, en 0. Y para la siguiente, en la curva 3, podemos observar que tampoco existe el factor donde la función no es analítica, en este caso sería z menos 1 medio, entonces lo que hacemos es multiplicar en numerador y denominador ese factor para aplicar la fórmula integral de Cauchy. Acá lo tenemos. Y ahora vamos a evaluar esta función en el punto z igual a 1 medio. Bien, comencemos a hallar las integrales. Entonces, para la curva 1, con rojo tendría. La integral va a ser en este caso entonces 2pi por i, por la fórmula integral de Cauchy, por esta función evaluada en z igual a menos 1 medio. Y si nosotros evaluamos esto, vamos a tener en este caso menos 1 medio más 1 medio, 0. La tangente de pi
por menos 1/2 sería seno de pi medio es negativo, coseno de pi medio es negativo. El seno de pi medio es negativo, me daría menos 1, pero el coseno que está en el denominador me daría 0. Entonces voy a tener una determinación 0 entre 0. Entonces no se puede evaluar directamente la función, debemos aplicar límites. Muy bien, entonces 2pi por i, límite cuando z tiende a menos 1/2, al valor que estábamos queriendo evaluar, de toda la función. En este caso ya la tangente de pi z la he escrito como seno de pi z sobre coseno de pi z. Y los términos que producen la indeterminación son este término y el coseno. Por lo tanto, evaluamos las funciones que no hacen la indeterminación y tendríamos seno de menos pi medios y menos 1/2 al cubo, ¿no? Lo sacamos del límite y solamente esto es lo que produce la indeterminación. Para resolver el límite, entonces, un cambio de variable, u va a ser igual a z más 1/2. Y en este caso, despejando z va a ser u menos 1/2. Y vamos a reemplazar acá. Y la tendencia, si z tiende a menos 1/2, reemplazando en el cambio de variable, entonces tenemos que u tiende a 0. Con estos cambios, entonces, vamos a cambiar el límite. Y antes era z más 1/2, ahora se llama u. Y coseno de pi z, que sería coseno de pi veces u menos pi medios. Sacando cos, cos, sen, tendríamos que el límite cambia a seno de pi veces u, es decir, coseno de pi veces u por el coseno de pi medios, eso me daría 0, como es menos va a ser más, seno de pi u y seno de pi medios, y seno de pi medios es 1. Entonces, adecuando el límite para hallar su valor, multiplicamos por pi, dividimos entre pi, y tenemos este límite conocido que es 1, y hemos obtenido el valor de la integral, que sería 2pi por i, seno de pi medios negativo, menos 1, menos 1/2 al cubo, menos 1/8, 1 sobre pi, el valor que hemos hallado, y el límite de esto que vale 1. Entonces, realizando operaciones, tenemos que el resultado es 16 veces i. Bien, seguimos en la curva 2, la que está con verde, el punto donde la función es analítica es en 0. Entonces, en este caso, aplicamos la fórmula integral de Cauchy y nos dice 2pi por i por la derivada segunda de z 2 veces de la función argumento de la integral evaluada en 0, dividido entre 2 factorial. Derivamos entonces la función tangente, derivada del tangente secante cuadrado por la derivada de su argumento, una vez más, derivada del secante cuadrado, 2 secante, y derivada secante, secante por tangente. Por eso aparece un cuadrado aquí. Entonces, evaluando en 0 finalmente esta expresión, sacando las constantes, tendríamos 2pi al cubo por i, secante al cuadrado de 0 y tangente de 0. Y tangente de 0 es igual a 0. Y secante de 0 es diferente de 0, así que por lo tanto esta integral vale 0. Sigamos con el otro factor. Para la curva 3 tendríamos la función evaluada en el punto z igual a 1/2, en este caso 2pi por i, según la fórmula integral de Cauchy. Nuevamente, si yo evalúo esta función acá, voy a tener una determinación 0 entre 0, es decir, 1/2 menos 1/2, 0. Tangente que habíamos indicado, seno sobre coseno, el seno de pi medios 1, el coseno de pi medios me daría 0. 0 dividido entre 0, indeterminado. Entonces aplicamos límites. Sería aplicar el límite de la función que está aquí cuando z tiende a 1/2. Escribimos ahora tangente de pi z como seno sobre coseno. Sacamos los términos que no producen la determinación, que son este y este. Los que producen la determinación son z menos 1/2 y coseno de pi z. Tendríamos seno de pi medios y 1/2 al cubo. Aplicando límites, cambiamos de variable. Entonces, u va a ser igual a z menos 1/2. Lo que quiere decir que z va a ser u más 1/2. Y la tendencia, si z tiende a 1/2 en este cambio de variable, entonces u tiende a 0. Con lo que obtenemos el límite de u, z menos 1/2 vale u, y coseno de pi veces u más pi medios. Es decir, reemplazando z por u más pi medios. Aplicando el coseno de la suma de los ángulos, coseno del primero, coseno del segundo, y aquí hay coseno de pi medios, me daría 0, menos, porque este es más, seno de pi medios y seno de pi medios. Seno de pi medios 1 y seno de este ángulo que está aquí. Entonces tendríamos menos seno de pi veces u, adecuando el límite entonces, multiplicando por pi, dividiendo entre pi, además sacando el signo que teníamos aquí, tenemos el límite conocido y este límite vale 1. Evaluando, tomando los valores que tenemos, la integral nos sale menos 16 veces i. Entonces ahora sumamos las integrales en la curva 1, curva 2 y curva 3 que hemos calculado. Esta era la adecuación de la fórmula para la integral.
Esta era la integral como tal, inicial, pero en la curva 2 solamente, y esta igual la integral adecuada. ¿No? Entonces, las integrales que hemos obtenido en la curva 1, 16i, en la curva 2, 0, y en la curva 3, menos 16i, por lo tanto, la integral nos sale 0.